Hoy vamos a meternos de lleno con un concepto bíblico que, créanme, la mayoría cree que entiende, pero que esconde una verdad súper sorprendente. Así que prepárense porque la idea que tenemos sobre el sacrificio está a punto de cambiar y por completo. A ver, seamos honestos. Cuando alguien dice sacrificio bíblico, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguro que es algo como un animal, un altar, mucho fuego, ¿verdad? Una ceremonia súper solemne, quizás hasta un poco oscura. Bueno, ¿y si les dijera que uno de los sacrificios más importantes era, en realidad, una fiesta? Sí, una fiesta comunal llena de alegría. Bueno, vamos a desarmar esta idea, porque esa imagen popular del sacrificio, es apenas la puntita del iceberg. Detrás de eso hay una historia muchísimo más rica y fascinante, la verdad. Y aquí lo vemos clarísimo. El primer gran choque de ideas. Por un lado tenemos la imagen de siempre, el animal que se quema por completo en el altar. Pero por otro lado está la realidad bíblica, que la encontramos en textos como Levítico. Y no es un solo tipo de sacrificio para nada, es como un menú súper específico de ofrendas, y cada una tiene sus propias reglas y propósitos. Exacto, pensémoslo así, como un menú. Cada ofrenda tiene su propio nombre, su propio propósito, y esto es clave, reglas muy distintas sobre quién se la podía comer. Miren esta tabla, es súper reveladora. La ofrenda quemada, la olá, se consumía enterita en el altar. Ok, luego, las ofrendas por el pecado y la culpa se repartían entre el altar y los sacerdotes. Pero fíjense en la última, la ofrenda de paz, la shelamim. Esta se compartía entre el altar, los sacerdotes y la misma persona que la llevaba. Este pequeño detalle no es menor, es único y lo cambia absolutamente todo. Y es precisamente en esa ofrenda, la Shelamim, donde nos vamos a enfocar hoy, porque es una de las más incomprendidas, y tanto su nombre como la forma en que se hacía, ¡wow!, esconden un significado súper profundo. Ok, para empezar a decodificar esto, la primera pista, la más importante, está en el nombre, porque ofrenda de paz es solo la traducción. El término original en hebreo nos cuenta una historia pero mucho más interesante. La palabra es shelamim y viene de la raíz shalem. Y aquí está el primer dato clave. Esta raíz no significa paz directamente. Significa algo más fundamental. Estar completo, entero, pleno. Quédense con esa idea. Completo. Ahora, de esa misma raíz, shalom, viene una palabra que seguro que todos conocen. Shalom. Exacto. La palabra hebrea para paz. Y aquí es donde todo encaja. Porque en hebreo, la paz, el shalom, no es simplemente que no haya guerra o problemas. No, es la presencia de algo. La presencia de plenitud, de totalidad, de bienestar. Por eso la ofrenda shalamim, que viene de completo, está tan ligada a la idea de shalom. Hay un sabio medieval importantísimo, Rashi, que nos da dos interpretaciones geniales sobre esto. Una es que la ofrenda trae paz al mundo en general, pero la segunda es aún más increíble. Dice que crea paz y unidad entre los tres participantes, o sea, Dios, representado por el altar, los sacerdotes y la persona que la ofrece. Nadie se queda afuera. Muy bien. Ahora, ¿cómo se veía toda esta idea de unidad y plenitud en la práctica? Porque esto no era un concepto abstracto, para nada. Era una experiencia súper real, súper tangible. Esto es fundamental. A diferencia de otras ofrendas que eran obligatorias, para perdonar pecados y esas cosas, la Shelamim era 100% voluntaria. Se hacía por pura alegría. ¿Para qué? Pues para agradecer por algo bueno que pasó, para celebrar un logro o simplemente por la felicidad de estar bien. Era una ofrenda de gratitud. Y aquí es donde vemos la idea de Rashi en acción. Fíjense, paso 1. Una porción representativa, la grasa, se quemaba en el altar. Esa era la porción de Dios. Paso 2. Otras partes específicas iban para los sacerdotes. Y paso 3, el resto de la carne, que era la mayor parte, se le devolvía a la persona y a su familia para que hicieran una fiesta. Era literalmente una comida compartida con Dios y con la comunidad. De hecho, el mismo texto bíblico lo dice sin rodeos. El mandato es, sacrificarás ofrendas de paz y las comerás y te regocijarás. Las palabras claves son comer y regocijarse. La emoción principal aquí no era la solemnidad, era la alegría pura y dura. Y no solo era una regla, pasaba en la vida real. Tenemos un ejemplo histórico perfecto, la coronación del rey Saúl. ¿Cómo celebraron un momento tan importante para la nación?
Exactamente, con ofrendas de Shelamín. El texto dice que se regocijaron enormemente. O sea, estamos hablando de una fiesta nacional, una celebración masiva. Pero la cosa se pone todavía más interesante cuando nos preguntamos dónde se hacía esta fiesta. Porque el lugar, la ubicación, no es un detalle menor, es clave para entender el simbolismo completo. Y aquí hay otra diferencia importantísima. Las ofrendas consideradas santísimas solo las podían comer los sacerdotes y solo dentro del patio del templo, un espacio súper restringido. Pero la Shelemim rompía esas barreras. La santidad como que se expandía, permitiendo que la gente común y corriente comiera su parte en cualquier lugar, siempre y cuando fuera dentro de las murallas de Jerusalén. ¿Y por qué justo en Jerusalén? Bueno, la respuesta otra vez está en el nombre. ¿Se acuerdan de la raíz Shalem? Resulta que el nombre hebreo de Jerusalén, Yerushalayim, contiene esa misma raíz, la raíz de la palabra Shalom. Exacto, la conexión es brillante. A Jerusalén se la conoce como Ir Shel Shalom, la ciudad de la paz. Entonces la ofrenda que simboliza la paz y la plenitud, la Shelamim, se celebraba en toda la extensión de la ciudad de la paz. Es como si toda la ciudad se convirtiera en un gigantesco comedor sagrado. Entonces, para resumir todo esto, la ofrenda de paz no era una transacción para conseguir paz, era una fiesta comunal para celebrar un estado de plenitud y bienestar que ya se tenía. Simbolizaba la unidad total entre lo divino, el sacerdocio y la gente. Y al hacerse en Jerusalén, convertía a toda la ciudad de la paz en un espacio sagrado para festejar con alegría. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Qué nos dice el hecho de que una ofrenda que simboliza la unidad perfecta solo pudiera vivirse a pleno en un lugar tan específico como la ciudad de la paz? ¿Qué nos revela esto sobre la conexión, quizás inseparable, entre un lugar físico y la búsqueda de la armonía total?